Hola a todos. Vamos a empezar entonces. Ahora ya van llegando cada vez menos gente y es más fácil entonces, pues si no tengo que empezar a ingresarlos. Como siempre, formemos la actitud altruista del bodhicitta, es uno de las tres excelencias, es decir, la motivación por qué estamos haciéndolo, por qué estamos ahora compartiendo este encuentro del Dharma, que es algo positivo. Lo estamos haciendo de vuelta hacia alcanzar la completa iluminación para el beneficio de todos los demás seres, dentro de los cuales estamos incluidos. Cuando decimos todos los infinitos seres, hay que recordar que somos uno de ellos también. Es decir, no, nos incluimos, no es como una cosa totalmente 100% que no tenemos nada que ver, tenemos que ver. Y en esto tenemos que ver porque también al iluminarnos nos iluminamos nosotros. Pero lo hacemos porque comprendemos que eso es lo mejor para todos los seres, ya que de esa manera los vamos a poder ayudar de la misma manera en que el Dharma nos está ayudando a nosotros con la posibilidad de alcanzar la liberación y la iluminación. Entonces, esta actitud altruista del bodhicitta, ahora dediquémonos unos segundos como para formar nuestra motivación. Y seguimos con estas enseñanzas de Gampopa, este texto que es un texto muy famoso dentro del Kayupa. Hay un texto muy parecido en el sistema del Nyingmapa escrito por Longchenpa, así también con muchas instrucciones agrupadas en grupos de 10 o de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en esta tradición del Kayupa es el de Gampopa el que más famoso es, el más conocido. Y el siguiente grupo son las 10 cosas que debes perseverar. En realidad, Nenten, que es la palabra en tibetano, también tiene como el sentido de enfatizar, ¿no? O sea, perseverar, enfatizar, piensen, como la traducción está hecha con perseverar, voy a seguir usando perseverar, pero van a ver que también se puede utilizar la palabra enfatizar y quizás es un poquito más ajustado al original. Cuando eres principiante, persevera en tomar enseñanzas y reflexionar sobre ellas. Hemos hablado mucho de los 3 tipos de conocimiento, por eso no voy a explayarme demasiado acá. Además, muchos de los que están en esta reunión no son principiantes, sino que son estudiantes muy avanzados y por lo tanto, más bien lo que se nos aplica es el próximo, que tiene que ver con la meditación. Pero de cualquier manera, seguir tomando enseñanzas y seguir estudiando es algo muy positivo. Por supuesto, eso pertenece al reino de los conceptos, de los pensamientos, de la mente intelectual. Y sabemos que todo eso que pertenece a ese ámbito es lo que en realidad en donde se estructura el samsara, que es justamente lo que queremos abandonar, de lo que nos queremos liberar. Es decir, ¿por qué nuestra naturaleza búdica no la vemos y no somos conscientes? Bueno, una de las razones más prevalentes en nosotros es porque siempre estamos pensando, ¿no? Pero acá se nos dice que tenemos que estudiar, y si no podemos estudiar sin pensar. Por supuesto que también dentro del budismo, que tiene un discernimiento y no es fanático, al decir, bueno, esto es samsara, entonces ni siquiera podemos pensar porque no nos sirve, son conceptos, ¿para qué dedicarle tiempo a eso? En realidad, en todas las tradiciones, inclusive en el Dzogchen, en el cual se toma con bastante alergia lo que es la mente dualista, la mente conceptual, también se estudia. Y eso es lógico, porque en realidad no solamente nosotros como occidentales no tenemos estos conceptos que Buda nos está indicando. Cuando Buda enseña, ya está en el nivel relativo, convencional de la verdad, y estamos escuchando sus palabras. Y el Dharma de las escrituras y de las enseñanzas del Buda, es el Dharma, uno de los 2 tipos de Dharma. El otro tipo de Dharma es el Dharma de la realización, es decir, la vivencia misma de aquello que se enseña a partir de las palabras de Buda.
Y la importancia de eso es porque realmente tenemos conceptos muy distintos en Occidente. Nunca se nos habló de que es algo realmente que pertenece a una confusión de la ignorancia, a un malentendido, el hecho de que funcionemos constantemente en términos de sujeto y objeto y del dualismo. Nunca se nos enseñó eso en nuestra cultura. Y si tomamos los países también budistas, yo creo que el pueblo mayormente tampoco accede a este tipo de información, aunque por supuesto muchísimo más porcentaje del pueblo sí accede y está muy también como asimilado en la cultura, en distintas formas culturales, y eso se va manifestando también en la vida común de las personas. Entonces, si bien no todos estudian, no todos estudian filosofía y no todos tampoco practican meditación, hay como, bueno, se escucha desde chico que todo es como una ilusión, que estamos en la ignorancia, de que la ignorancia no significa no saber las enseñanzas de Buda, sino que es un problema más bien cognitivo, que hay que resolver más bien con la meditación, etcétera, etcétera. O sea que de entrada ellos tienen como una apertura más grande a que, bueno, estos conceptos que son tan contradictorios con respecto a lo que habitualmente nosotros percibimos. Es por eso que en nuestro caso, y también haciendo uso del desarrollo de nuestra inteligencia, por una cuestión cultural también, a un nivel muchísimo más profundo, muchísimo más sistemático que en culturas distintas de Asia, algunas de ellas, como por ejemplo el Tíbet en la antigüedad y demás, ya que nosotros desde chicos, desde muy chicos, ahora con la salita de 3 y después las de 4 y después kinder y después primaria, secundaria y muchas veces, bueno, terciaria también, como estudiar alguna profesión, constantemente estamos desarrollando una claridad conceptual, pero que tiene que ver con el desarrollo de nuestra inteligencia también, porque estamos entendiendo conceptos y demás. Entonces ahora realmente lo que decimos en el caso de nosotros principiantes es utilicemos esa capacidad para tratar de entender qué es lo que se está enseñando en el budismo, qué es lo que significa la vacuidad, qué es lo que significa que nuestra percepción está distorsionada y por lo tanto funciona en términos dualistas y por ende reifica absolutamente todas las experiencias y las percepciones. Y más importante que todo, reifica la noción del yo y lo vuelve como algo sólido, concreto. ¿Qué significa el yo? El yo es el ego, como se lo entiende en la cultura, tiene mucho ego, por ejemplo, o como se lo entiende en la psicología. Bueno, por ahí no es así. Por ahí el yo, lo que significa el yo, y cuando el budismo dice que en realidad el yo es una manifestación de la ignorancia, hay que entender que es simplemente esa creencia de que acá hay una entidad sólida y concreta. Eso nunca se nos dijo en nuestra cultura. En cambio, en el budismo, bueno, se enseña. Y de la manera en que nosotros tenemos que empezar a afectar un cambio en nuestra percepción es utilizando conceptos también. Aunque sabemos que los conceptos son en realidad pertenecientes a un nivel que está enraizado en la ignorancia fundamental y que por lo tanto no son tan confiables. No son confiables en tanto y en cuanto nos apoyemos 100% en los conceptos y terminemos siendo un gran académico, creyendo que sabemos un montón de budismo, porque podemos contestar a todo tipo de preguntas, ya que hemos estudiado tanto la filosofía y hemos debatido durante años y realmente hemos descollado también en los estudios, porque nuestra inteligencia la utilizamos al máximo. Y entonces, en ese sentido, por ahí nos engañamos a nosotros mismos pensando que basta con esos conceptos y ese conocimiento intelectual. Y eso significa que estamos tomando a los conceptos, apoyando en ellos una confianza de desarrollo espiritual que los conceptos mismos no tienen esa capacidad. Son más orientativos en la perspectiva budista, los conceptos y el conocimiento conceptual que deriva del estudio, de la reflexión, de tratar de asimilar y entender lo que se ha recibido, lo que se leyó en los libros, lo que se comparte acá en estas charlas, lo que
uno recibe cuando viene un maestro, lo que recibe de parte de un maestro, tratar de internalizarlo, es decir, asimilarlo en uno mismo a partir de la reflexión para eliminar dudas. Entonces todo eso en realidad es orientativo, es para darnos y llevarnos a una convicción intelectual. Es muy valioso tener una convicción intelectual. Nosotros como seres humanos es algo realmente como parte de nuestra estructura humana. La convicción intelectual es algo que nos da mucha fuerza porque eso nos permite luego dedicarnos de lleno, dedicarnos con mucho más energía a abocarnos a eso, porque ya estamos convencidos de que vale la pena. Entonces, de ahí en adelante entendemos por qué hay que meditar. Porque la meditación en realidad es un tipo de, ni diría actividad, porque justamente se basa en la no acción, pero es un tipo de, sí, ok, digamos, actividad, en la cual es muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Es decir, realmente no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada productivo desde el punto de vista mundano. Pasamos 5 horas por día, 6 horas por día. La gente nos toma como rarísimos porque ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Podríamos ayudar mucho más por ahí, qué sé yo, podríamos, bueno, no sé si ayudar, porque mucha gente por ahí no tiene mucha esa perspectiva de ayudar a los demás, pero bueno, por ahí podremos ser más ricos, por ahí ser más poderosos, por ahí cambiar de auto, por ahí vivir y cambiar de casa y todo ese tipo de cosas que bajo la perspectiva mundana son realmente cosas que se justifican como objetos para dedicarles en el lograr esos objetos nuestras energías, nuestras preocupaciones, nuestro tiempo. Entonces, realmente, bueno, vamos a hablar un poquito después de la meditación, pero lo que un principiante necesita estudiar, no estudiar 12 años o 15 años, quizás algunos sí necesiten, y por eso hay muchísimos institutos de altos estudios budistas que también tienen muchos alumnos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un nivel de duda un poquito más profunda y necesita estar mucho más tiempo para completamente entender las enseñanzas del Buda a un nivel intelectual. Hay otros que en realidad necesitan un estudio, pero que debido a cuestiones kármicas, propensiones que llegan de otra vida, es decir, habiéndonos dedicado en otras vidas al estudio, por ahí tenemos como una cierta apertura, como para que con poco estudio realmente lleguemos a un nivel de confianza apreciable. No diría completo, pero sí apreciable, que nos permita después abocarnos a la práctica de meditación, que como dije es una actividad muy distinta de la que estamos acostumbrados, que no implica estudio, y no implica la utilización de conceptos, sino que implica un cambio de nuestra actitud con respecto a los conceptos y con respecto a las percepciones, con respecto a las emociones. Y eso entonces lo vamos a hacer con mayor asiduidad cuanto más convencidos estemos de que este es el camino, que centra el poder para el salto hacia la liberación, no en el estudio exclusivamente, sino verdaderamente en la práctica de meditación. Porque es la práctica de meditación la que nos va a llevar a el dharma de la vivencia, el dharma de la experiencia directa. Y la liberación solamente se encuentra en la experiencia directa, en la vivencia de la verdad, de aquello que se ha enseñado, y no en la convicción intelectual de esa verdad, que no nos llevaría a nada más ni nada menos que una muy buena foto de muchísimos megapíxeles de lo que es la realidad, pero no es más que una foto. Y entonces eso difiere gigantescamente de lo que significa una vivencia o una experiencia directa, porque estas dos últimas significan que ya hemos internalizado esa verdad de tal manera que ya ni siquiera la debemos expresar, porque la estamos viviendo. El estudio nos puede describir muchísimo cómo es el gusto del caramelo de limón, pero nada nos puede compararse con ponerse el caramelo de limón en la boca y saber cuál es el sabor del caramelo de limón. Más o menos pasa por ahí.
Entonces, bueno, cuando uno es un principiante, tomar enseñanzas y reflexionar sobre ellas es importante, es decir, enfatizar ese aspecto. No tanto lo de la meditación, pero más bien dedicarle a eso. No quiere decir que cuando estamos más avanzados dejemos de leer, todo lo contrario. Cuanto más sigamos leyendo, cuanto más sigamos estudiando, más afianzados vamos a estar en nuestro refugio, es decir, en por qué estamos en este camino. O sea que de ninguna manera se excluye, por el hecho de haber estado mucho tiempo y de considerarse un estudiante de muchos años, se excluye que uno tenga que continuar con los estudios o con la lectura. Es enormemente beneficioso seguir leyendo. Y cada vez hay más literatura traducida en nuestros idiomas, o sea que hay muchísimo más acceso a ese tipo de conocimientos que hace 50 años estaba prácticamente todo exclusivamente en tibetano o en sánscrito. Bueno, el sánscrito no es no es de lo que estamos nosotros estudiando, ¿no? Ahora es un paso más. Bueno, ya está, ya uno dedicó el estudio y llegó a un cierto tipo de convicción que hace que uno tome entonces la meditación con mayor seriedad. Y acá dice, cuando tiene ya cierta experiencia, persevera en la meditación y la práctica del sadhana. Bueno, sadhana es una forma de meditación tántrica en la cual es todo un sistema que empieza y que tiene que ver con la relación con una deidad, como en el Tantra, ya lo he explicado algunas veces, seguramente va a venir un poco más adelante, y que incluye un montón de pasos de ofrendas, alabanzas y después recitación de mantra y verdadera intención de identificarse con la deidad de tal manera que nuestra percepción cambie. Bueno, eso es sadhana. Si uno tiene una sadhana, uno tiene una yidam, que significa una deidad, un Buda con el cual uno se identifica, de tal manera de poder hacer que despierte dentro de nosotros esa conciencia de que nosotros somos exactamente igual que ese Buda con el cual nos estamos identificando, utilizando también conceptos de tal manera que son tan buenos los conceptos que nos llevan a que nuestra percepción se vaya acercando cada vez más a funcionar como que es ese Buda el que está percibiendo y no cualquiera, Manuel, Gerardo, Viviana, lo que fuera, que es la habitual percepción que nos domina. Eso es práctica de sadhana. Pero la meditación, en realidad, dentro de la práctica de sadhana también es práctica de meditación. La meditación en realidad se aplica, hay muchos tipos de meditaciones. En realidad es, especialmente ahora, la palabra meditación se está tomando con mucha ligereza, pero en verdad hay muchos tipos de meditaciones dentro del budismo también. En lo que nos concierne a nosotros es entrenar a nuestra mente para que aprenda a mirarse a sí misma. Acá dice cuando ya tengan cierta experiencia. No tenemos que esperar a tener las experiencias meditativas, esas que son realmente distintas, que nos parecen trascendentes, porque realmente nunca las hemos tenido hasta ese momento, experiencias de gran gozo, de claridad y de no pensamiento, esas de las cuales hemos hablado anteriormente, y que surgen únicamente cuando la mente se ha estabilizado en un estado de calma, que, no todos hemos podido llegar a ese estado, que es la que induce que surjan esas experiencias en la mayoría de los grandes meditadores. Pero no se está refiriendo a esa experiencia. El hecho de sentarnos todos los días 20 minutos, media hora, idealmente no menos de 45 minutos, el hecho de hacerlo todos los días y seguir las instrucciones nos lleva a que realmente alguna experiencia empezamos a tener de lo que significa nuestra mente mirando sus propios procesos, cosa que nunca hacemos si no nos abocamos a la meditación. Entonces se refiere a eso. Aunque tengamos mala experiencia, aunque nos demos cuenta de que en realidad estamos muy distraídos y que nos cuesta mucho estar presentes, esa es una experiencia. El hecho de darnos cuenta de que estamos distraídos es distinto a cuando nunca meditábamos, en la cual de vez en cuando nos dábamos cuenta de que estábamos distraídos, cuando estábamos leyendo un libro y teníamos que repetir la oración, o cuando queremos concentrarnos y nos cuesta, pero en realidad pasamos todo el día distraídos sin darnos cuenta. En cambio, el hecho de que ahora, en ese sistema, en ese esquema de meditación, uno se dé cuenta de que está distraído,
Eso es un nivel, es un paso más adelante, porque si no tuviéramos una cierta calma, no nos daríamos cuenta de que la perdimos y que ya estamos distraídos. Entonces, ese es un primer nivel de calma. Es como se la describe, es darse cuenta de que nuestra mente tiene una catarata de pensamientos. Una catarata es algo que es un flujo enorme de agua y que realmente no podemos parar. Si queremos parar de acá, se nos sale por allá. Y si no queremos parar, y es así. Y lo mismo nos estamos dando cuenta de que algo de que nunca nos habíamos dado cuenta antes, que es que tenemos una catarata de pensamiento. La mente, esa es la distracción, esa es nuestra mente habitual. Entonces, cuando se está hablando de tener cierta experiencia de meditación, tenemos que fijarnos en qué es esa experiencia. Y ahí es un puntapié inicial, porque ahí sí que nos empezamos a dar cuenta del ruido que tiene nuestra mente, cosa que antes por ahí no nos dábamos tanta cuenta. Por lo tanto, es el puntapié inicial para decir, bueno, ya hemos estudiado, ahora me siento a meditar y me doy cuenta de lo que dice Buda, es cierto, es decir, nuestra mente está constantemente obsesionada, digamos, adicta a pensar, adicta a la distracción. Eso es una experiencia. Entonces, al darnos cuenta de eso, empezamos a decir, bueno, entonces realmente tenemos que dedicarle más tiempo a la meditación, enfatizar la meditación, perseverar en la meditación, porque ya no es tanto el estudio lo que nos va a cambiar, es la meditación lo que nos va a cambiar. El estudio lo que nos va a cambiar es un nivel de influencia en el cambio cognitivo de antes pensábamos de esta manera, pero ahora debido a ciertos pensamientos, a ciertos nuevos conceptos que estoy recibiendo y en los cuales estoy reflexionando y que me llevan a una cierta convicción, entonces ahora pienso con una perspectiva distinta. Eso es un nivel cognitivo. Uno puede tener ese nivel cognitivo de una manera más rápida o menos rápida, de acuerdo con su inteligencia, o también con la dedicación que les dedica al estudio. Pero en realidad eso no tiene la fuerza como para cambiar los hábitos. Es la meditación la que realmente hace que esos conceptos que hemos recibido se internalicen y que empiecen a provocar cambios en nuestro esquema y nuestros patrones habituales. Por lo tanto, luego de haber hecho ese cambio a nivel de comprensión, que afecta, por supuesto, nuestra perspectiva de cómo son las cosas que experimentamos durante nuestra vida diaria, bueno, ahí nos abocamos a la meditación para internalizar esa perspectiva, ese punto de vista. Entonces enfatizamos la meditación. Es la meditación la que nos va a llevar a un cambio de percepción y todo el camino budista se va a reflejar. Lo que nosotros avancemos en el camino budista se va a ir reflejando en nuestra experiencia, en nuestra percepción. Los cambios se reflejan ahí, no hay otros cambios. Nuestra percepción incluye también nuestra comprensión intelectual, pero incluye también nuestras reacciones emocionales, incluye nuestra manera de percibir las cosas que pueden estar distorsionadas también por nuestras emociones. Es decir, percepción incluye no solamente la comprensión intelectual, sino también la forma en que se nos aparecen a los sentidos las cosas y la interpretación que tiene y la reacción que nosotros tenemos a un nivel emocional a partir de nuestro ser emocional, porque somos seres emocionales, somos seres cognitivos y también tenemos nuestro aspecto físico. O sea que la meditación es la manera de internalizar aquel estudio que nos llevó a una cierta confianza y convicción. El tercero dice, hasta alcanzar la estabilidad, persevera en practicar en soledad. Bueno, de vuelta acá tenemos ese problema de que vivimos en una ciudad, practicar en soledad a veces no es tan accesible, excepto cuando terminemos las primeras 3 cabinas de meditación que estamos haciendo en San Miguel, que están avanzando rápidamente, por suerte, y ahí sí, seguramente podremos ir y hacer retiros de una semana, de 2 semanas, de un mes, de lo que fuera, y eso va a ser en soledad, porque realmente ahí no vamos a ver absolutamente a nadie y vamos a estar creando unas condiciones bastante accesibles, porque queda acá nomás, de soledad, como para abocarnos
todo el día a lo que es el Dharma. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces ahora dice, ¿qué pasa con la estabilidad? La estabilidad en realidad, la estabilidad significa que nuestra mente, por supuesto, tiene que tener presencia mental, trempa, o lo que significa la atención o presencia, o el mindfulness, como se lo llama. Ahora, el mindfulness es muy esquivo en realidad. Es decir, cuando hablamos de trempa, que significa en tibetano recordar, es la misma palabra que se utiliza para recordar alguna experiencia que uno tuvo en el pasado. Pero además tiene una segunda función, y especialmente es una función que se da mucho en la meditación, y no tanto con el recordar el pasado. Por empezar, es recordar el punto de vista de la meditación, es decir, el objeto de meditación. Eso es mindfulness. No solamente recordar, sino no olvidarlo. Y ese es el segundo aspecto, que sí está muy presente en esa palabra mindfulness o awareness, es decir, la presencia mental. No es solamente recordar el objeto de meditación, digamos la respiración o el ahora en el caso de la meditación sin apoyo, sino además no olvidarlo, que es el segundo aspecto que está incluido dentro de ese término de trempa o mindfulness. ¿Okay? Y bueno, podemos hablar de que estamos meditando si tenemos trempa. Y si no tenemos trempa, por ahí estamos sentados 3 horas y no hemos logrado más de un par de minutos de meditación. Es así. La meditación está totalmente asociada a la no distracción o a lo que significa no distraerse, que es trempa. Cuando se habla de no distracción, ahí incluye la no distracción, incluye estos dos aspectos que yo estaba explicando. No solamente recordar, es decir, identificar el objeto de meditación, que es parte de la atención, sino no olvidarlo, y eso es la no distracción. Y bueno, quiero repetir lo que siempre dije de Gampopa, el mismo que escribió este texto, es la no distracción lo que ha llevado a los seres del pasado a alcanzar la budidad y llegar a ser budas. Es la no distracción el camino que tendrán que tomar los del futuro para llegar a ser Buda. Es la no distracción el camino que están en este momento llevando a cabo o transitando aquellos que se están iluminando y están despertando ese estado de budidad. Eso es lo más importante, es la no distracción. Entonces, la no distracción, o trempa, o la mindfulness, o awareness, o como lo quieran llamar, es un hermano de la estabilidad. Cuanto más fuerte es nuestra presencia, mucho más estabilidad tenemos, porque el enemigo de la estabilidad es la distracción. Entonces, decir no distracción, o decir mindfulness, o decir presencia mental, es prácticamente sinónimos. Y cuanto más fuerte es esa presencia mental, entonces más estable va a ser nuestra meditación y menos vapuleada va a estar por los pensamientos que van a inducir a ver nuestra presencia en vez de verlos y dejarlos pasar, establecernos en esos pensamientos y pensar. El problema, siempre lo digo, es pensar, no es los pensamientos. El problema es pensar. Suzuki Roshi dice algo muy lindo, dice: dejen la puerta de adelante y la puerta de atrás abierta y permitan que los pensamientos entren y salgan, pero no les ofrezcan té. Me parece divina esa instrucción. Dejen que pasen, no les ofrezcan té, porque quiere decir que eso significa que uno, en vez de dejarlos pasar, uno se instaló en el pensamiento, ¿no? Bueno, y eso entonces, ahí dice, hasta alcanzar la estabilidad. Ahora, ¿cómo se logra esa estabilidad de la presencia mental? Por supuesto, lógicamente, cuando uno está en soledad. No implica que se excluya completamente la posibilidad de lograrlo cuando uno vive en familia. Si uno tiene la suficiente perseverancia como para todos los días asignar 1 o 2 periodos de meditación y mantener también una situación de familia, bueno, eso es lo que trataremos de lograr. Es decir, cada uno dentro de su esquema habitual tendrá que
lograr un periodo en el cual genera un espacio de soledad, en el cual ya no está leyendo WhatsApp, no está leyendo mails, Instagram, Facebook, leyendo los diarios o lo que fuera, o atendiendo el teléfono, sino que simplemente cerró la puerta. También podemos lograr una situación de soledad en un cuarto de nuestra casa. ¿Por qué no? Se puede lograr con un periodo específico. Por ahí, si uno tiene familia, eso implicará levantarse 1 o 2 horas antes que la familia e irse a un cuarto separado o a un lugar donde no empieza la actividad familiar. Eso yo creo que se puede lograr. ¿Ok? Por supuesto que cuando uno alcanzó la estabilidad, entonces ya no es privativo de la soledad el hecho de que uno logre entonces la presencia mental. Cuando uno logró la estabilidad, ya puede estar en unicenter y no perder la continuidad del estado meditativo. Es como que uno ha puesto como un vidrio, digamos, en la ventana, y en el cual el viento no lo conmueve. Es decir, el viento de los pensamientos ya no logran perturbar la continuidad de esa presencia mental. Entonces uno puede estar en medio de un tumulto, en medio de el mayor tráfico o también el mayor, digamos, shopping o lo que fuera, y la estabilidad no se perturba. Pero esto es para... Acá está hablando de un principiante que primero empieza a estudiar, después se enfatiza en la meditación. En la meditación, ¿cuál es la más conducente situación, circunstancia, digamos, como para producir una estabilidad? La soledad. Es bastante de sentido común. Pero eso no significa que uno siempre tiene que permanecer en soledad. Después puede estar en cualquier lugar. Cuando estés distraído o agitado, persevera en enfocar tu atención. Acá en realidad el tibetano, yo me estoy olvidando de darles el lung. Nintendo chao chujuni, le tampobe, tu samla nintencha. Nyamnyon tiene gomrubna nintencha. Tempa matopar wempar nintencha. Ahora dice, togo shechena, ripa chumbala nintencha. Acá en realidad no es enfocar la atención. Rigpa Chumpa es un poquito más como, es lo contrario. En realidad, cuando uno está muy distraído y hay mucha agitación, es el resultado de que su mente está tensa. Hay dos aspectos que pueden, y son los obstáculos habituales de la meditación. Uno es la agitación mental, un pensamiento tras otro. Uno simplemente no puede lograr unos instantes siquiera de calma mental. No lo puede lograr. Y entonces está distraído y está luchando con la distracción. ¿De qué manera y por qué se produce eso? En general, lo que distrae nuestra mente es el deseo, ¿no? Objetos de deseo. Aunque uno también puede estar muy distraído recordando situaciones de agresión, de algo que uno recuerda que lo hizo sufrir, que alguien lo hirió o lo que fuera, y también puede distraerse con eso. No significa únicamente por la distracción, pero en general es alguna cosa agradable o algún tipo de recuerdo que nosotros podamos tener o pensar o proyectarnos al futuro que tiene que ver con lo agradable, con el deseo. Y eso es lo que nos hace más proclives a la distracción. Pero lo que genera la agitación mental, que significa cuando realmente es prácticamente incontrolable, es que la mente está tensa. Entonces, en ese caso, no es enfocar tu atención, hay un problema en esta traducción, es más bien aflojar. Aunque aparezca contradictorio, en realidad, porque uno diría, bueno, entonces tengo que estar más atento. Bueno, cuando uno está cada vez más atento y quiere agarrar cada pensamiento, ahí es cuanto más condiciones está produciendo para que surjan más pensamientos. Esto es un poquito, hay una analogía en Tibet de un oso, creo hormiguero, creo que se llama, o lo que fuera, es un oso que está enfrente a la cueva, digamos, donde está el bicho que quiere agarrar. Pero está tan atento de agarrar todos los bichos que agarra uno, se lo pone debajo de la cola y entonces se sienta para mantenerlo ahí. Pero cuando surge otro,
Entonces se levanta un poco para agarrar el segundo, por supuesto el anterior se escapó, y así uno tras otro. Al final se queda con uno solo, que es el último, en vez de tener su objetivo, que era cuanto más cachaba, agarraba mejor. Y es lo que pasa acá, es decir, estamos tan tensos de nuestros pensamientos que en realidad esa situación conduce a la agitación mental. Y lo que se indica entonces es relajarse, aflojarse. Aflojarse, cosa de lograr lo que se llama ese equilibrio entre agitación y, entre tensión y relajación. Entonces lo que acá está diciendo, en ese momento relajen. Es decir, es un problema en que la claridad está muy fuerte, entonces bueno, relajen como para disminuir un poquito esa claridad. Ahora, si relajan mucho, entonces caen en el próximo, que dice, cuanto sientas pereza u opacidad mental, persevera en refrescar y avivar tu atención. Eso está bien. Es decir, entonces, acá en realidad las dos palabras, pereza u opacidad mental, pereza en realidad, la palabra en tibetano es chingwa, y chingwa significa cuando la mente se hunde. Y verdaderamente en la experiencia uno siente que la mente se va hundiendo. Hay una cierta diferencia entre sentir que la mente se hunde, que no es necesariamente pereza, significa que la mente se va hundiendo, se vuelve un poco más pesada, ahí todavía hay cierta claridad. Igual no es una buena condición para continuar la meditación, algo tenemos que hacer como para remover ese tipo de obstáculo. Ahora, si seguimos con eso, entonces ya sí la mente pierde la claridad y se vuelve opaca, se vuelve densa, se vuelve como que ya ahí no hay claridad. Y podemos quizás, no sabemos bien. Si no hay claridad, no sabemos si hay pensamientos, no sabemos si no hay pensamientos. Por ahí la mente no tiene pensamientos, pero no nos damos cuenta. Porque es la claridad de la mente la que detecta cuando hay pensamiento o cuando no hay pensamiento. Entonces acá sí que se dice, bueno, tensar un poco la mente. Por supuesto hay otras instrucciones que, bueno, ya hemos visto en el caso de la gran agitación mental. Entonces, bueno, meditar en un lugar más oscuro, usar ropa un poquito más, más abrigada, por ejemplo, o comer comida un poco más pesada. Si esto es constante, es decir, acá hay una cosa, que sea una vez u otra vez, no pasa nada. Si es recurrente, acá está hablando de recurrente, es un problema recurrente. Cada vez que me pongo a meditar, lo único que hay es un flujo de pensamientos como si fuera una catarata y no puedo controlarlo. Entonces eso significa que uno está tensando demasiado, hay que aflojar. ¿Cuánto hay que aflojar? Bueno, cada uno lo tiene que saber. Hay que aflojar hasta el momento en que la relajación es suficiente como para disminuir ese ruido mental, que es un producto de la atención, pero no tan fuerte esa relajación como para inducir a que la mente se empiece a hundir y empieza a instalarse en una opacidad mental. Y ese es el equilibrio, es uno de los puntos más importantes de la meditación. Buscar ese equilibrio entre tensión, es decir, una concentración muy fuerte, o relajación, es decir, como abrirse y dejar que las cosas sucedan y uno simplemente es un observador demasiado. Bueno, si uno se relaja demasiado, cae en el otro extremo. ¿Quién puede decirnos cuál es el punto de equilibrio entre tensión y relajación? Nadie. Eso lo tenemos que ver nosotros, tensando un poco, relajando hasta que en algún momento encontrar el punto ideal. El ejemplo clásico de Sona, que era un discípulo de Buda, que era un músico, y le vino con esta pregunta y Buda le dijo, ¿cómo sintonizas tu instrumento de cuerdas? Y entonces el otro dijo, bueno, ni muy tenso, porque ahí el sonido no servía, ni muy flojo, porque tampoco servía, sino que él encontraba el tono que estaba buscando, tensando y aflojando y llegando a un punto en el cual ahí se establecía. Ese punto es importante en la meditación. Y es lo que está diciendo acá, entre estos dos, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando uno tiene esa opacidad, de esa opacidad regularmente empieza a la somnolencia y bueno, por ahí termina dormido, a veces sin darse cuenta de que pasaron 5 minutos y estaba dormido completamente. Ahí avivar, entonces bueno, abrir bien las ventanas, prender bien las luces, avivar, digamos, aclarar cosas también con los ojos, abrir bien los ojos, fijar la mirada hacia arriba y tensar un poquito la mente, ¿ok? Hasta que tu mente
bueno, acá de vuelta. Chimu shechena ripa yerpala nentencha. Lo maten pardo niamshala nentencha. Aquí dice, hasta que tu mente alcance estabilidad, persevera en la calma del estado meditativo. Acá estabilidad, lo que es la palabra es niamsha, que bueno, últimamente estamos traduciendo como descansar en ecuanimidad. Porque niampa quiere decir ecuanimidad y shakpa quiere decir posarse o descansar. ¿Dónde descansa la mente? Descansa en un nivel en el cual hay como una ecuanimidad, con cualquier situación que surge, con los pensamientos que surgen, con la mente vacía de pensamientos, la completa estabilidad o ¿cómo se llama? La quietud. Es decir, es enfatizar la práctica de meditación formal. Acá en este punto, lo que dice es un poco parecido a practicar en soledad, pero digamos que la soledad misma no implica que uno esté meditando mucho. Uno puede estar en soledad, en retiro, y pasarse leyendo alguna novela o lo que fuera. Acá lo que dice que la estabilidad se logra fundamentalmente dedicándole mucho tiempo a la meditación formal. No quiere decir que después, cuando uno hace el post-meditativo, que es el punto que sigue, entonces es que eso no es importante. Pero en este momento lo que tenemos que lograr es la estabilidad. Y la estabilidad, bueno, una de las circunstancias que ayudan, conducentes a la estabilidad externa, es la de la soledad. Estar en un cuarto, cerrar la puerta, no atender el teléfono, etc. O en una situación de retiro. Pero internamente, ¿cuál es la situación realmente que nos va a llevar a la estabilidad? Es la meditación formal. Sentarnos, dedicarles tiempo a sentarnos, horas. Cuanto más podamos sentarnos, mejor vamos a desarrollar esa estabilidad. Es decir, todas las tradiciones budistas, desde el Theravada hasta el Tantra, enfatizan muchísimo la importancia de la meditación formal. Por supuesto que, ¿por qué? Porque realmente es ahí donde la mente tiene más tiempo y tiene más capacidad para verse a sí misma y ver sus propios procesos o las cosas que van sucediendo en ella misma y aprendiendo a cómo lidiar con ellas siguiendo las instrucciones de la práctica. Es más, por supuesto, es sentido común. Pero ¿por qué, digamos, tenemos que enfatizar la práctica y la meditación formal y perseverar en eso más que en otra cosa? Porque justamente esas son las mejores condiciones como para que se estabilice nuestra presencia, nuestro mindfulness, nuestro awareness, como para después empezar a responder frente a las situaciones de la vida cotidiana, pero ya con un bagaje de familiarización que hemos logrado con lo que se llama el Nyamsha, que se llama descansar en ecuanimidad. Recuerden que la palabra Gompa en tibetano, que es sinónimo prácticamente de Nyamsha, que significa la práctica formal de meditación, porque ahí sí que uno está cultivando la ecuanimidad. La palabra Gompa es sinónimo de Kompa. Miren, tienen la misma raíz en tibetano. Gompa es meditación. Kompa significa habituarse a, acostumbrarse a, familiarizarse con. ¿Cómo se logra esa familiarización? En realidad, en la meditación, en cualquier meditación, la estructura de la meditación es tal para que se crean las condiciones para que el punto de vista de esa práctica en particular, si es shamatha, entonces el punto de vista del shamatha, que es la claridad inmóvil y libre de pensar, no sea una cuestión de 1 o 2 segundos, sino que se mantenga en el tiempo. Como dije anteriormente, lo que la mantiene en el tiempo es justamente Trempa, porque no solamente que identificó el objeto de meditación, que sería el punto de vista, sino que además no lo olvida. Y al no olvidarlo, entonces produce una continuidad.
Al producir una continuidad, nuestra mente tiene la capacidad para acostumbrarse a esa continuidad, que es ese nuevo estado meditativo estable. Por eso es familiarizarse. En el caso de shamatha, el punto de vista es conceptual, porque todavía hay un dualismo de meditador y objeto en el cual uno está meditando. Pero lo mismo significa cuando estamos hablando de vipassana o de la mente natural, que trasciende los conceptos. Ahí el punto de vista es un punto de vista no conceptual, pero también es la estructura de la meditación que ya tiene que ser sin esfuerzo, en el cual lo que sostiene la continuidad de la mente natural es su propia capacidad de extenderse en el tiempo y formar esa continuidad. Pero ese marco es un marco de no meditación porque no hay esfuerzo. La no meditación es la meditación de Rigpa, de la mente natural, pero el propósito es el mismo. Es que nuestra mente, que siempre estuvo familiarizada con los pensamientos, con lo conceptual, con el dualismo, con el pensar y una y otra vez pensar y siempre salirnos de la hora, que nuestra mente se familiarice con esta nueva perspectiva. En un caso es conceptual como en shamatha, en otro caso es no conceptual como en Rigpa o Tamerkishepa, la mente natural, pero el propósito de la meditación en ambos casos es que nuestro ser se vaya habituando, acostumbrando a una nueva perspectiva, que es la continuidad de este punto de vista, la perspectiva. En el caso de una identificación con la deidad, bueno, en mantener esa percepción de que uno es un Buda, que uno es Cherese, uno es Manjushri, uno es Avalokiteshvara, quien sea. Es decir, uno es eso, y eso es lo que se mantiene a partir de la presencia mental, que en todo momento, entonces si no hay continuidad y estamos bombardeados constantemente por pensamientos y se pierde la atención, es muy poca la familiaridad que nuestro ser puede tener con esa perspectiva que estamos tratando de sostener. Y esa perspectiva se mantiene a partir de la meditación. Por eso, meditación es la fuerza de la meditación, el efecto de la meditación, la importancia de la meditación, de Nyamshar. Es decir, acá dice, hasta que no se alcance estabilidad. ¿Qué significa estabilidad? Cuanto más estabilidad, más nuestro ser se está familiarizando con ese punto de vista, sea cual fuere. Conceptual en el caso de shamatha y en el caso del tantra, en el cual está el estadio de generación o de creación en el cual nos identificamos a un nivel de forma, o no conceptual, cuando el punto de vista no es conceptual, pero el propósito de la meditación, en ese caso, también la meditación tiene que ser no conceptual y es específicamente distinta que la anterior, pero el propósito es el mismo, es la familiarización. Es únicamente a partir de una condición de familiarización, únicamente a partir de esa condición, es que nuestro ser pueda empezar a capacitarse para ir eliminando los patrones habituales con los cuales estamos familiarizados. Habituales, ahí está, habituados, ¿ok? Que son los del dualismo, conceptualización, reificación, etcétera, etcétera. Ahora es el segundo paso. Cuando ya tu mente ha alcanzado la estabilidad a partir de Nyamshar, a partir de la meditación, quiere decir que ya las situaciones, las circunstancias, las adversidades, lo que fuera, ya no te van a sacar de esa estabilidad. Bueno, ahí persevera, o sea, enfatiza la atención en tu vida cotidiana, en el post-meditativo. Acá en realidad dice la calma en el estado meditativo en tus actividades cotidianas. En realidad, Jetob en tibetano es lo que traducimos en general como post-meditación, lo que viene después de la meditación. Pero post-meditación, por supuesto, ¿qué es lo que significa? En tibetano, Topa significa lo que hemos logrado en el estadio de meditación. El estado meditativo, sea conceptual o sea no conceptual. Lo que hemos logrado en la meditación formal, que no se disipe en el resto. Entonces, Yesu Topa. Topa significa lograr. Yesu significa a posteriori, es decir, lo que sucede, lo que ocurre luego de lo que hemos logrado en la práctica de meditación, uno lo acarrea, digamos que no se disipa porque uno lo mantiene presente en su vida cotidiana.
Post-meditación no significa que terminamos la meditación formal y post-meditación significa, bueno, ver Netflix, hablar con amigos e ir a tomar algo. No, significa que nuestra mente, nuestra práctica, comienza a integrar ese estado que ha conseguido en la práctica formal como para que también, en vez de disiparse, empiece a estar presente cuando comemos, cuando caminamos, cuando nos acostamos y cuando estamos con otra gente, cuando hablamos o lo que fuera, de acuerdo con la estabilidad que nosotros tengamos y la capacidad que tengamos para integrarlo, entonces de ahí en adelante, entonces vamos a lograr que en vez de unas 5 o 6 horas de meditación formal y nada más, se incluyan también nuestra extensión de la práctica en nuestra vida cotidiana. Y ahí estamos incluyendo muchas más horas, en otras palabras, muchas más posibilidades de familiarización con ese punto de vista y perspectiva. Y luego, cuando volvamos a sentarnos en meditación formal, vamos a tener un aporte de aquello que hemos logrado en el post-meditativo, ya que le hemos mantenido la presencia, que nos va a enriquecer la práctica de meditación formal. Y esa estabilidad que logramos por ese enriquecimiento, entonces se va a ver reflejado también en el post-meditativo, y ese post-meditativo a su vez va a ser mucho más nutrido por esa presencia que hemos logrado y va a también enriquecer nuevamente nuestra meditación formal. Ustedes ven cómo es una mano ayuda a la otra. El post-meditativo ayuda a que la calidad de la meditación formal, el Nyamsha, se enriquezca, y a medida que se enriquece, eso se va a manifestar con mayor estabilidad de la continuidad del punto de vista o la perspectiva en el post-meditativo. Por eso es que los dos son importantes. Y este post-meditativo va a llegar a que también se incluyan los momentos en que vamos a dormir. Porque cuando dormimos, estamos durmiendo 6, 7, 8 horas. Un tercio de nuestras vidas, si es 8 horas, se va a dormir. ¿O no? Y si dormimos menos, bueno, se va un poquito menos. Pero en realidad, cuando estamos dormidos, si no estamos utilizando el sueño como para integrar la perspectiva de la práctica, entonces, bueno, ese post-meditativo que podríamos utilizarlo en el sueño también se va. Por eso es que están las prácticas de la luz clara, que es el momento de cuando uno no sueña y de qué manera transformar ese estado de total estupor, porque uno es totalmente inconsciente en ese momento, en la luz clara, porque ahí está manifestándose la luz clara, la luminosidad fundamental, lo que se llama la luminosidad madre, está ahí presente. No es tan fácil reconocerla, pero si uno la reconoce, está experimentando Dharmakaya, es decir, ese estado de budidad, digamos, o de luminosidad que pertenece al Dharmakaya. Y luego, si uno no lo reconoce, empiezan los sueños, pero también está en la práctica de los sueños, que podemos utilizar también. Ustedes se dan cuenta entonces que en la práctica del Dharma, que está centrada en cambiar nuestra percepción, no deja de lado ninguna situación de nuestra vida. Cuando estamos despiertos, es decir, el estado de vigilia, ahí, bueno, con la conciencia de vigilia hacemos la meditación formal y en nuestras actividades cotidianas tratamos de integrar lo máximo posible de esa perspectiva con la cual nos hemos familiarizado en la meditación formal. Pero cuando vamos a dormir también hay prácticas específicas como para utilizar no solamente cuando surgen los sueños y ver ahí en la luminosidad del Sambhogakaya, sino en el estado mismo en el cual apenas nos quedamos dormidos, hay un tiempo en el cual uno permanece sin sueños. También ahí hay instrucciones como para despertar a esa conciencia obnubilada y darse cuenta de ese estado trascendente de la luminosidad del Dharmakaya. El Dharma cubre absolutamente todas las instancias de nuestra vida para causar esa transformación de nuestra percepción y dirigirla hacia la completa iluminación. Por eso es algo muy, muy increíble, muy profundo lo que son estas enseñanzas, ¿no? Entonces, Nyamsala Nyamsala tene je topla nentencha.
mi mi tumbegaljen manna zoba sumla nentencha. Y esto es la que sigue, es que cuando enfrentes situaciones adversas, persevera en los tres tipos de paciencia. ¿Se acuerdan los tres tipos de paciencia? ¿Cuáles son? ¿No? La primera es la paciencia que uno tiene de sobrellevar situaciones de injuria, de insultos, de estafas, de ataques o situaciones adversas que pueden darse porque, qué sé yo, por ahí llueve cuando uno no quiere que llueva porque uno tiene que salir, o cuando hay una adversidad muy grande de causas naturales, lo que fuera. Es decir, situaciones desagradables que nosotros tenemos que enfrentar. Si no tenemos paciencia, entonces naturalmente vamos a reaccionar en general, con agresión, con odio, con rencor, reaccionando. La idea es que con paciencia, en vez de reaccionar, respondamos. Y respondamos, cuando respondamos, lo hacemos cuando estamos practicando paciencia. Y esto ya lo hemos visto en el curso de Atilla. Entonces, practicar la paciencia significa, bueno, hay elementos en los cuales, a los cuales recurrimos, creo que también en estas enseñanzas surgió, como para, bueno, esta es la situación, la voy a tomar, bueno, si tenemos la capacidad como para tomarlo como que esto es una ilusión, esto realmente yo lo veo como que es real, pero simplemente porque estoy confundido, pero esta es, en realidad, es como si fuera una película que está ocurriendo, eso es de una manera, verla también a partir de amor, compasión o lo que fuera, si alguien nos está atacando, entonces ver el ataque de esta persona y subirle un nivel, la vara, como para decir, bueno, esta persona en realidad está muy, muy confundida por la ignorancia y por eso es que me ve a mí como un enemigo y hace lo que está haciendo, lo que fuera, está generando un karma enorme sin darse cuenta lo malo que esto puede ser, y entonces uno, en vez de reaccionar con odio o con una respuesta, digamos, inmediata de reacción para atacar eso, entonces sube la vara y empieza a tener empatía por esa persona y no reacciona, sino que responde también con empatía, con discernimiento también, ¿no? La segunda es la paciencia de sobrellevar situaciones que nos impiden practicar. Bueno, hay situaciones, adversidades, enfermedades que puede tener. Uno puede tener enfermedades, uno puede tener, qué sé yo, un shock muy grande, una pérdida muy grande que a uno lo sume en la depresión o estar muy apenado y por lo tanto no tiene fuerza. Bueno, hay un montón de factores y eso ahí hay que recordar, bueno, esto es samsara, lo que fuera, ya de alguna manera. Entonces somos pacientes para poder sobrellevar esa situación y no que esa situación adversa nos saque de nuestro camino. Y el tercero es la paciencia de enfrentar las verdades más profundas, como la ausencia de la identidad y todo ese tipo de cosas. La vacuidad a algunas personas les hace temor, bueno, pero hay que tener paciencia como para afrontar eso. Esas son las tres paciencias que habíamos explicado anteriormente. Cuando sientas fuerte atracción por objetos deseables, persevera con decisión en abandonar el apego. Entonces, dön chashen chen chena, dön chashen chen shen, esto acá hay algo malo. Shen chen shenpa. Dön chashen chen shenpa. Acá hay un error. No, acá hay un error ortográfico. She chena. Ok, no importa. Igual lo recibieron. Centapso lokpa lentena. Lokpa la nentencha. Eso, había un error ahí en la ortografía, por eso no se podía leer fácilmente. Acá lo que está diciendo es esto. En general, ¿por qué surge el apego? ¿O por qué surge la atracción? Atracción es una forma también de apego que pertenece al deseo, y la forma más débil, digamos. Pero después hay chakwa, que significa cuando ya hay un apego,
que realmente nos cuesta salirnos de eso. Esto está relacionado con el renunciamiento, ¿no? Y en realidad vimos que el renunciamiento es un producto como los dos platos de la balanza. Cuanto más insatisfechos estamos con las cosas de lo mundano, los objetivos mundanos, y más rico y promisorio, digamos, y más confiable nos resulta el Dharma, entonces el plato del Dharma sube y el plato de nuestro interés por lo mundano baja. Esa es una manera saludable del renunciamiento, porque es un efecto de ambos aspectos. Reconocer la futilidad y la huequez, digamos, de las cosas, la insatisfacción, y al mismo tiempo entonces dedicarnos más al Dharma, porque vemos que vale la pena. Entonces, es decir, es un emprendimiento, por así decirlo, al cual vale la pena dedicar nuestros esfuerzos y nuestra intención. Pero eso naturalmente es el mejor renunciamiento, porque no estamos forzando nada. No estamos dejando a nuestra familia así dramáticamente y yéndonos en soledad, porque las cosas no funcionan. El hecho del renunciamiento es un proceso de discernimiento inteligente, no es un discernimiento, ¿cómo se llama?, emocional y, hay una palabra, impulsivo. No es impulsivo. Es un producto del discernimiento, es un producto también gradual, digamos, que ocurre en base a esos dos factores que mencioné. Pero hay veces que uno está muy apegado a una situación. Es muy fuerte la situación, es imposible. Esa cuestión así totalmente suave, ese enfoque por discernimiento, y aplicamos el razonamiento y no nos sirve. Hay veces que los apegos son muy fuertes. Hay apegos muy fuertes que nos atan a algo, una situación que nos absorbe, que no va ni para atrás ni para adelante, pero estamos tan apegados porque queremos que funcione. Entonces ahí realmente sentarse significa, bueno, vigorosamente la alargamos, cortamos, nos vamos. Eso es lo que aconseja Gampopa. No sigamos insistiendo, porque ahí hay un apego que está muy enraizado, que no estamos detectando, y que lo único que nos está uniendo a esa situación, que nos está tirando para abajo, que en realidad no nos permite ver claramente, porque nos obsesiona, es el apego. Entonces ahí tenemos que identificar el apego y decir, bueno, este apego yo no lo puedo relacionar, no lo puedo solucionar como he solucionado otros, a partir del razonamiento, a partir de ver que las cosas son fútiles, a partir de que son en realidad como ilusorias, con todo tipo de razonamientos. Bueno, no me sirvió. Entonces lo mejor es abandonarlo, por un tiempo, quizás. Y eso por ahí nos aclara la mente, nos aclara también el apego se vuelve cada vez, y empezamos a ver, bueno, es relativo. También, bueno, si no resulta aquí nos importa, lo mejor es abandonarlo. A veces hay que abandonar una situación. Y eso es lo mejor en ese momento. Y lo que está diciendo Gampopa acá es que lo que nos ata a una cierta situación muy fuerte es el apego. Y ese apego a veces nos hace sobrellevar una situación que no nos causa felicidad, que perpetúa también una situación sin darnos cuenta, y en la cual hemos agotado toda la batería de remedios que tenemos, porque ya no sabemos cómo resolverla. Entonces acá dice, bueno, en esos momentos, vigorosamente, es decir, basta, corto con esta situación para lograr una perspectiva distinta que me aclare. ¿Okay? Y la última es, si tu amor y compasión son débiles, persevera en cultivar el bodhicitta. Champada ninje she chungna chengchu kisem jongwala nentencha teni nentencha we chuchu. Ok. Bueno, muy bien. Creo que esto es bastante fácil. No hace falta explicar mucho. Tenemos que realmente prestar la atención a cómo va nuestro amor altruista y nuestra compasión. ¿Qué es lo que sentimos cuando vemos otros seres que de pronto son felices, que logran un objetivo, que en realidad son gente que hacen acciones positivas, y de qué manera reaccionamos? Si reaccionamos con celos, con competencia, o reaccionamos porque nos alegramos? Es decir, que realmente queremos que la gente sea feliz, hasta nuestros enemigos queremos que sean felices. No es fácil cuando estamos viendo a gente que realmente nos irrita.
Muchas veces puede ser que nos parece en nuestro país y otros países que son mucho más, las cosas no tienen altibajos tan grandes como en nuestro país. Realmente en nuestro país las cosas tienen, todas las semanas tenemos situaciones de crispación, algún político que dice una cosa, algún otro político que dice otra, y realmente nos insomen, realmente reaccionamos como que nos crispa o nos irrita, por uno o por otro, o lo que fuera. Bueno, esas son situaciones, no tenemos enemigos realmente que vienen y que están tratando de matarnos, o de robarnos, o de sacarnos nuestra pareja. No es tan común eso en nuestra vida cotidiana, pero sí es común leer los diarios y eso es lo que pasa en quedarse en el lugar nativo. Entonces, bueno, tomar a esas fuentes de irritación y fuentes de crispación como para que desearle, bueno, que sean felices y que, chao, ¿viste? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos va a afectar que sean felices? Entonces, eso es la práctica de amor altruista. Y que dejen de sufrir, esa es la práctica de compasión. No todos los días estamos viendo gente que sufre. Podemos imaginarlo con la práctica de Tonglen, y eso es lo que está diciendo acá. ¿De qué manera tenemos presente la condición de los demás seres en nuestra práctica? En nuestra vida cotidiana. Si es débil, si cuando vemos a una situación en la cual tendríamos que ayudar, como para ayudar significa sacrificar nuestro confort, sacrificar alguna riqueza que tengamos, porque podamos ayudarlo económicamente o lo que fuera, pero que tenemos muchas trabas. Bueno, lo que dice acá es eso, es decir, intensifiquemos el Tonglen, intensifiquemos los 4 inconmensurables, porque realmente la manera en que se manifiesta el producto positivo, el resultado de nuestra práctica, no es en las grandes realizaciones, que por supuesto ahí no tenemos ninguna duda, es en estas cosas que son más de todos los días, más palpables, más tangibles. ¿Cómo reacciono? Tengo este amor altruista que dice el budismo. ¿Cómo reacciono con la compasión? ¿Hasta dónde puedo llegar en mi sacrificio, digamos, o en sufrir un poco por el bienestar de los demás? ¿Hasta dónde puedo llegar? Si es débil, bueno, enfoquemos más en cultivar bodhicitta, con todas las instrucciones que hemos visto en charlas anteriores. Entonces ahora, bueno, antes de empezar con las preguntas, quiero anunciar que quiero probar todos los miércoles, reanudar con la práctica de Konshu Chindu a través del Zoom. No sé cómo va a funcionar, o sea que van a ser algunas sesiones piloto, a ver, entre todos si vemos que funciona o no funciona. Porque la verdad es que no veo muy bien cómo va a funcionar, todos viéndonos, ahí sí, tienen que abrir su video como si estuviéramos presentes, ¿no? Con los videos apagados y también con el sonido presente. Es decir, que todos estamos haciendo la ceremonia de Konshu Chindu, el puya, que hacemos siempre, la puya de los miércoles, a las 7 con este mismo canal de YouTube. O sea que vamos a empezar este miércoles y ver cómo va. Yo espero que vaya bien, porque creo que es una de las actividades del centro que tenemos bastante relegadas, y que, bueno, ya nos hemos familiarizado con el Zoom lo suficiente como para que por ahí funcione y que nos agrade a todos y que de vuelta nos conecte en ese ámbito del Vajrayana, que es la práctica del Vajrayana de la puya. La puya no es una ceremonia religiosa así cualquiera. El significado de la puya, de esa ceremonia que estamos haciendo, es que cada uno hace una meditación que es exactamente igual a la que hacen todos los demás en cada momento. Es decir, en cada momento, si hay 50 personas recitan tal mantra, 50 personas están visualizando tal cosa, 50 personas hacen tal motivación o generan tal tipo de devoción o generan tal otro tipo de cosas, todos juntos. Eso es lo que es una ceremonia budista. No es alguien que es un poco distinto, que es el jefe de la ceremonia, que hace una cosa y nosotros respondemos, y la otra persona dice algo y nosotros respondemos, como en otras tradiciones. No, acá todos somos iguales y todos hacemos la misma práctica en el mismo momento, diciendo las mismas cosas y también experimentando a un nivel mental, idealmente lo mismo en ese mismo momento. O sea que, ya saben, si quieren,
a las 7 los miércoles. Los que quieran pueden unirse. Los que no saben lo que es pueden escribirnos y les vamos a mandar los textos y lo que hay que visualizar y todo lo demás. Y pueden conectarse también a través de esta conexión. Lo mismo el link de Zoom de los domingos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tengo entendido que los términos budismo y budista no existen en idioma tibetano ni sánscrito, sino que es un término que fue acuñado por los europeos. ¿Cuáles son las palabras equivalentes a los términos budismo y budista en tibetano? En tibetano, bueno, dharma es en sánscrito, pero dharma tiene 10 acepciones. Algunas de esas, no sé si 8 o 10 en sánscrito. Una de ellas, por supuesto, es doctrina, la enseñanza misma, otro es el camino, otro es la verdad, otro quiere decir propósito, es decir, no los conozco todos, pero en realidad Dharma, la mayor parte del tiempo, la forma en que nosotros lo entendemos es como el camino, como las enseñanzas y como el Dharma de las enseñanzas mismas, que son las escrituras y las enseñanzas propiamente dichas, y el Dharma de la vivencia o de la realización, que es la experiencia a la cual uno llega a partir de esas enseñanzas. Mayormente la palabra Dharma o Che en tibetano. La palabra Che en tibetano también significa cortar. Che, sin una de las acepciones, es cortar. ¿Cortar con qué? Cortar con la ignorancia. Cortar con el apego a esa creencia de que somos una identidad intrínseca y que todo es una realidad también concreta, etc. Es decir, es una de las acepciones, además de las otras dos, que es Che. Otra palabra en tibetano que se utiliza para aquel que es budista, uno es Chöpa, pero Chöpa en realidad significa, no budista, significa una persona espiritual. Es decir, el alcance va un poquito más allá que por supuesto es budista en el contexto budista, pero es una persona espiritual, es realmente una persona que elige el camino espiritual como su modo de vida en contraposición con un camino mundano, digamos, ¿no? Una persona muy mundana se la llama mi-che, es decir, el opuesto a Chöpa. Mi es negativo de Chöpa, entonces se llama mi-che. Muchas veces a una persona mundana, ¿no? Que no le importa mucho el camino espiritual. Pero Chöpa significa una persona espiritual, por supuesto, en el contexto budista es budista. Otra palabra también en tibetano para budista es Nampa, que significa adentro. Esto algunos lo entienden como que es los que están adentro del Sangha budista, todos los que hemos tomado refugio y que somos budistas. Y Chipa significa los que están afuera. Pero otra manera de entenderlo es Chipa, es aquel que encara su vida básicamente en las cualidades que percibe en el exterior y las quiere conseguir. Digamos, una persona mundana. Nampa, que es otra palabra por un budista, es aquel en el cual lo que predomina son la adquisición de las cualidades interiores que tenemos en nuestro ser esencial. ¿Ok? O sea, eso más o menos creo que contesta tu pregunta. ¿Te parece sería productivo asignar en alguna reunión un rato para meditar y poner en práctica las instrucciones? Esto ya es bastante frecuente. Por ahí hoy podemos meditar unos minutos, ¿ok? Aún me cuesta mucho no distraerme. Sigo haciendo los 4 inconmensurables. El otro día entré en calor. ¿Es normal? ¿Me repetirías, por favor, el post meditativo? Bueno, a todos nos cuesta no distraernos. La única manera es continuar la práctica, porque es la práctica la que nos va a llevar a la no distracción. Y hay que fortalecer la atención, es decir, estar más atento, ¿no? El post-meditativo tiene mucho que ver con la perspectiva, digamos, ¿no? Es decir, si estamos practicando shamatha, por ejemplo, entonces el post-meditativo indicado es mantener la atención durante el día, y ya lo he explicado muchas veces, es decir, uno puede también estar muy
fijar la determinación para no distraerse. En el momento que se encuentra distraído, volver a recrear el estado meditativo que tenía en el momento de, por ejemplo, si está caminando, uno se da cuenta de que está distraído, entonces prestarle atención al movimiento de las piernas, por ejemplo. No uno minucioso de cómo en la meditación caminando, que es apenas el talón pisa y cómo pisa todo el pie y cómo terminan los dedos del pie y cómo se sube el otro pie. Eso es otra cosa. Uno puede caminar normalmente y prestarle atención a las piernas, lo que están haciendo las piernas, porque son lo que están activas en ese momento. Y eso es también post-meditativo de shamatha. Post-meditativo de vipassana es más bien recordar que todo es como ilusorio, de que todo es como un sueño, de que lo que está sucediendo es como una película propia que está ocurriendo. Bueno, ese es un buen post-meditativo que trae el aspecto de la luz de la sabiduría búdica en el post-meditativo. ¿Ok? Mira, acá me pregunta si es solo para budistas o abierta. Es una práctica tántrica y en realidad, es decir, es una práctica que germina cuando uno es budista. Porque el tantra se basa en que uno ya no tiene dudas, no tiene más dudas de que es un Buda, no tiene más dudas de que la práctica o el camino del budismo puede llevarlo a reconocer esa budidad innata. Y si uno no es un no budista, bueno, puede también unirse, no hay problema, porque hay cantos y hay una especie de armonía a partir de los cantos que hacen o que ayudan también a la persona a lograr una cierta calma mental. Hay gente que venía en las reuniones presenciales durante mucho tiempo sin ser budista y venía porque le gustaba el ambiente, ¿no? Y si quieren pueden participar, no hay ningún problema. Pero por supuesto no creo que entiendan las instrucciones de qué es lo que está sucediendo, no las van a recibir si no son budistas. O sea, porque ahí ya hay un montón de información que si uno no es budista, entonces por ahí, al contrario, uno dice, pero qué raro que es todo esto, y eso genera como también un impedimento para abrirse a la riqueza, digamos, de las enseñanzas budistas. Por eso no es conveniente. Uno puede venir si no es budista, puede participar si no es budista, pero no va a recibir las instrucciones, que sí las tienen que recibir los budistas, porque si no, no sabe lo que está haciendo. Es decir, no consiste en simplemente recitar mantras y que en la mente no sabe lo que está haciendo, ¿no? La puya, sí, la puya que hacemos es una sadhana, exactamente, sí, esa pregunta. Wow, ¿nos podrías contar algo sobre la vacuidad? Algo sobre la vacuidad. Contar, no te puedo contar nada sobre la vacuidad, pero te voy a aclarar un poquito que cuando se habla de vacuidad, significa que no es algo vacío que antes estaba lleno. Por ejemplo, un salón de 100 personas, cuando terminó un acto, el salón, uno vuelve a la hora y está vacío. Cuando estaba con 100 personas. Y de pronto vuelve y está vacío. No. La vacuidad significa que las cosas no tienen identidad propia, que carecen de una identidad propia. Es decir, que si yo veo, por ejemplo, el agua la veo como que tiene identidad propia, porque mi percepción del agua está muy confinada a una caja en la cual agua significa para beber, para cocinar, para bañarse, para nadar, para lo que fuera. Entonces, mi relación con agua es porque hay como una cierta identidad del agua, porque además otros perciben el agua y hay un consenso de que todos los seres humanos van a decir, sí, esta es agua, no van a decir es vino, no van a decir es sangre, van a decir es agua. Pero esa agua que para todos los seres humanos se la percibe como que es agua y que tiene una cierta función que todos los seres humanos también concuerdan, para un pez el agua no es para tomar y no es para cocinar y no es tampoco para bañarse. Para un pez es como el aire que respira, es como la casa en la cual vive. Entonces, eso lo que está diciendo es que cuando decimos agua, no hay una identidad propia del agua concreta y real. Eso haría que entonces
El agua es algo real. Cuando algo tiene una identidad intrínseca, quiere decir que es algo real. Y entonces cualquiera que lo percibiría como eso, con esas mismas cualidades. Y el pez lo percibiría como para tomar, como para cocinar, como para bañarse. Pero eso no se da así. El pez percibe al agua de una manera muy distinta de la cual la perciben los seres humanos. O sea que para el pez el agua tiene una identidad distinta que la identidad que nosotros le damos al agua. Esto es un aspecto de lo cual nosotros nunca nos preocupamos en nuestra vida. Nunca. Porque no existe en nuestra cultura. Para nosotros las cosas son como se presentan a los 5 sentidos y basta. Ni siquiera investigamos si son reales o no son reales. Son como se presentan a nuestros sentidos y las tomamos y las queremos poseer o las rechazamos o nos hacen felices o nos hacen sufrir porque las tomamos como reales, como algo que está sucediendo en forma real. Pero lo que Buda descubrió es que algo que no tiene una identidad intrínseca depende de quién lo esté percibiendo, depende de otros factores, de causas y condiciones, depende de condiciones, es decir, de causas y condiciones, tiene una existencia dependiente. Y al tener una existencia dependiente, no tiene una identidad propia, una identidad que lo haga como que algo es real. El agua es real porque el pez, el ser humano, un deva, un ser marciano, lo que fuera, todos van a coincidir con que el agua es lo mismo. Entonces sí se puede decir que eso es real. Esa realidad es lo que Buda dice que no existe en todas las cosas, incluyendo en nuestro yo. Quiere decir que tanto mi yo, como el agua, como la pared, como Argentina, como el piso, como los autos, como las montañas, como el mundo, como el universo, carece de esa identidad. Ese vacío de identidad, eso es lo que significa vacuidad. Está vacío de identidad. Entonces es como el espacio. El espacio acomoda todo, pero en sí mismo no es nada. Y nosotros en sí mismos, en nuestra naturaleza esencial, no somos nada. Es decir, pero esa vacuidad permite que al no tener una identidad intrínseca todas las cosas puedan existir. Porque si tuviera una identidad no podrían cambiar. Del primer momento al segundo momento, al momento quinto ya cambió la cosa. Porque la única cosa permanente es la impermanencia, que las cosas cambian constantemente. ¿Y cómo sería nuestra existencia si no pudiéramos cambiar? Del momento en que nacemos ya hubo un cambio. Y antes de que naciéramos hay un cambio en los 9 meses, día tras día, segundo tras segundo. Y cuando nacemos, instante tras instante estamos, porque el cambio es lo que permite que podamos vivir y que podamos decir que existimos. Pero si estamos cambiando constantemente, eso está indicando de que no tenemos una identidad intrínseca. Porque en el momento A fui Gerardo del momento A y después de 10 años fui Gerardo del momento B, distinto del momento A. No tuvo una identidad intrínseca, quiere decir que estuvo vacía de identidad intrínseca. Gracias a que yo no tengo una identidad intrínseca, es que puedo decir que tengo un cierto tipo de existencia, que es mi existencia. Es una existencia interdependiente con todos los demás fenómenos, pero que al fin es un cierto tipo de existencia. Espero que lo hayas entendido y si no, bueno, poco a poco en estas charlas va a ir saliendo más a la luz. Bueno, vamos a dedicar, a ver, acá salió otras preguntas. Me anoto, bueno. No, la práctica de postraciones yo las di el miércoles. ¿Cuándo fue? El miércoles pasado las di. Vos no te anotaste, bueno, es una lástima porque ahí estuvo la explicación, pero está grabada, si querés, pedilas y te la va a mandar Carona. ¿Ok? Una duda sobre la importancia del estudio y la práctica. ¿Conviene intentar meses en entender el Mula Madhyamika Karika de Nagarjuna o bien perseverar todos los días con 45 minutos de meditación? Me ha sucedido que entre la gran complejidad de esa obra logré comprender ciertos pasajes y eso generó una grandísima convicción en mí. Sentí que fue de gran utilidad
respecto al encarar la práctica meditativa, pero al oírlo dicho en esta reunión pareciera que sería mejor la segunda opción. Yo creo que en este momento, si tenés esa gran convicción, no dejes de leer, pero esa convicción la tenés que tratar de internalizar a través de la práctica. Porque es muy atractivo la convicción intelectual y si uno tiende a eso, quiere leer más y quiere convencerse más y bueno, llega un momento en que en realidad nuestra tradición es una tradición eminentemente contemplativa. Y como dijo mi maestro, le damos al estudio, estudiamos algo, estudiamos un poco, pero enfatizamos la práctica de la meditación. A diferencia de otras tradiciones tibetanas, como la de Gelugpa del Dalai Lama o la del Sakyapa, que enfatizan mucho la práctica, los estudios, pero también, por supuesto, después tienen que entrar en la meditación. Un tipo de meditación específica de ellos, pero que también es, eventualmente, nadie puede prescindir de la meditación o de la práctica contemplativa. Depende de cuánto énfasis se le da. Para mí es muy claro lo que me dijo mi lama, me dijo de qué manera, qué tipo de importancia le damos nosotros al estudio en esta tradición eminentemente contemplativa. Es importante estudiar porque eso nos lleva a una convicción de que lo que nos vamos a poner en la boca no es un veneno, sino que es alimento. Ahora, cuando estamos convencidos de que lo que nos vamos a poner en la boca, eso es la práctica de meditación, que tiene instrucciones que reflejan ese estudio, porque no las contradicen, sino que ese estudio filosófico se manifiesta en las instrucciones específicas de práctica. Si yo lo empiezo a ingresar y voy a intentar a cambiar y familiarizarme con esa nueva perspectiva, producto de la convicción, que no me estoy metiendo en un brete y no estoy yéndome a un renacimiento pésimo o a atraparme cada vez más en la neurosis samsárica, ni mucho menos, sino que eso me está llevando a la liberación. Es decir, en vez de ser un veneno, es un alimento. O sea que yo creo que en este caso sería bueno que hicieras práctica de meditación. Acá aparece, tu nombre siempre aparece como iPad y haces este tipo de preguntas. ¿Puedo saber quién sos? Así tu nombre, así más o menos por ahí te conozco y no sé, y yo estoy contestándole a alguien que nunca vi en mi vida, pero me gustaría ver quién sos, si es posible. Bueno, ok, vamos a... O sea que tu nombre es Gerardo también. Bueno. Ah, no, no. Gerardo, no, no. Gerardo el hijo de María. Ok, bueno. Listo, entonces vamos a dedicar el mérito. De lo que hemos logrado en esta reunión y lo dedicamos para todos los seres, así al repartirlo y cuando lo reciban pueden alcanzar su estado natural y de esa manera liberarse y liberar a todos los seres. Nos vemos el domingo. Gracias.